Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto, pues, poder compartir con todos los que están ahora presentes a través del de la distancia, esta inquietud que tenemos con respecto a la norma 237. Agradezco la presencia de todos, la presencia de nuestro presidente nacional, don José Medina Mora, de nuestro director nacional también, nuestros panelistas que con mucho entusiasmo han preparado algún material para poder transmitir a ustedes las inquietudes que se tiene acerca de esta norma. Y bueno, pues el nombre del webinar que ahora iniciamos, pues en la pregunta tiene la respuesta, ¿no? La NOM 237, un golpe a la educación de nuestros niños. Definitivamente creemos que así es. Por eso digo que la misma pregunta nos da la respuesta. Sin embargo, tenemos pues hoy una participación muy importante. Para empezar, tendremos a don José Medina Mora y Casa, nuestro presidente nacional de Coparmex, que nos dará a conocer un poco el contexto, la importancia de participar pues en este ejercicio de tipo democrático, de tipo participativo de la ciudadanía. Posteriormente, tendremos a la licenciada María Rebeca Félix, directora ejecutiva de operaciones y abogada general de Coparmex, quien nos dará a conocer algunos elementos que tienen que ver con la parte jurídica, la parte legal de la improcedencia de esta norma. Enseguida, Itzel Carmona Gándara, nuestra presidenta de la Federación de Escuelas Particulares del Estado de Morelos e integrante de la CNEP, pues que también nos dará a conocer desde el punto de vista también legal, pero desde otro ángulo sobre el tema de las implicaciones que tiene esta NOM 237 con la idea de que todos estemos enterados de qué es lo que supone el que si se aprobara esta norma. Finalmente, tendremos la participación de pues el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, Luis Arturo Solís Bravo, pues que podríamos decir que en teoría la norma está como pensada o por lo menos está justificada, el proyecto de norma está justificado, dizque para defender o para proteger a los padres de familia, a las escuelas, y parece ser que pues Luis Arturo nos tiene algunos elementos que hay que considerar en donde se ve claramente que no es así. Finalmente, tenemos la oportunidad de tener algunas preguntas para responder por ahí que se puedan hacer a través del chat para obviar en tiempo y no complicar mucho pues, la duración de este proyecto, de este webinar. Y finalmente, pues ya nos despediremos esperando que todo esto nos dé una luz completa para ver qué es lo que podemos hacer pues como ciudadanos, como gente que está afectada o que gente que puede afectarse, incluso no nosotros mismos, sino las instituciones educativas, los padres de familia, la educación en el país. Pues damos la más cordial bienvenida a José Medina Mora para que nos dirija un mensaje sobre esta importancia que les comentaba de poder participar en Coparmex. Muchas gracias, Pepe, por estar aquí. Adelante, te dejamos el micrófono, Pepe. Sí, muchas gracias, Toño. Tu calidad de presidente de la Comisión de Educación. Gracias también a Lidia Nava, vicepresidente nacional, que pues pusieron sobre la mesa la necesidad de que como Coparmex nos manifestemos ante esta propuesta de NOM 237. Escucharemos a los especialistas en el tema, pero en términos generales lo que puedo decir que nos preocupa es que si se aprueba como está, habría una sobreregulación de las escuelas particulares. Ya de por sí están reguladas por la Secretaría de Educación Pública y nos parece que el hecho de que las consideren entidades mercantiles y por lo mismo con una regulación adicional carece de sentido. Hemos tenido diálogo con la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, para hacerle ver que nos parece que no es el camino.
asimismo con Jesús Cantú, que es quien está encargado en la Secretaría de Economía de este tema, mantenido ahí la comunicación directa con Jesús, y desde luego que ahorita está en discusión en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Ese es el espacio que tenemos que aprovechar para poner todos nuestros argumentos de tal manera que no se apruebe esta NOM como está de alguna manera propuesta. Desde luego uno de los argumentos que nos han dicho es que hay quejas de los padres de familia porque pues no se respetan las condiciones de las colegiaturas, y cuando preguntamos, oye, ¿cuántas quejas hay? Pues parece que son 4,000 quejas, no está claro en cuánto tiempo, pero simplemente si consideráramos la población de los padres de familia, pues sería como Toño lo decía, 0.004%, 8 de la población. O sea, realmente no es un causal para hacer toda una modificación. Desde luego hay que atender todas y cada una de las quejas. También nos han dicho que se debe dar la libertad a los padres de familia si quieren, por cualquier motivo. Mucho tiene que ver con la pandemia, el que pues no tienen las posibilidades de continuar con la educación de sus hijos, si los quieren cambiar de escuelas, que tengan la posibilidad de hacer libremente ese trámite, que pues se puede hacer perfectamente porque ya las escuelas particulares no tienen esa documentación, sino que se puede acceder libremente a través de Internet, con lo cual pues nos parece que es importante escuchar los argumentos de los especialistas en el sector educativo, y desde luego que con esto elaboraremos la postura de Coparmex que presentaremos a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Tenemos hasta la semana próxima para poder hacer entrega de ese posicionamiento y que la discusión pues no se dañe a las escuelas particulares después de que han sido ya dañadas por la misma pandemia. Entonces, sin más, muy bienvenidos a este webinar y atentos a escuchar a todos los expertos en el sector educativo. Muchas gracias, Pepe, muy claro, y efectivamente es importante que tengamos todos estos elementos para poder tomar las siguientes acciones, y este documento que Coparmex dará a conocer, y que pues de ahí podemos tomar incluso elementos para que cada quien, dependiendo de las circunstancias, se pueda pues manifestar, ¿sí? De manera libre y tranquila, democráticamente, con toda la participación que tiene que tener una sociedad que está preocupada por la educación. A continuación, como les decía, tenemos la presencia de la licenciada María Rebeca Félix, que es la directora ejecutiva de operaciones. Nos dará a conocer, y abogada de Coparmex, que nos dará a conocer pues esto, el tema en el contexto legal en que está inserta la 237 y qué elementos tiene que no son tan consistentes, y que pues ya nos dirá Rebeca, ¿no? Para no adelantarme yo a las conclusiones que Rebeca trae por ahí en su presentación. Muchas gracias, Rebeca, por haber preparado esta participación. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor Esquivias. Y bueno, pues, buenos días a todos y a todos, y agradecemos el espacio, la cobertura que hacen en su agenda para que el día de hoy nos puedan acompañar en este foro. Y hablar del tema legal, pues a veces nos antoja como muy fácil, así que voy a tratar de hacerlo un poco dinámico y asequible. Partiré de lo general a lo particular, y esto es para que logremos tener un panorama claro, un panorama más redondo de por qué concluimos que no se justifica legalmente la existencia de la NOM 237. Y bueno, sí se hace necesario hacer un camino en el tiempo y decirles que el 12 de mayo del 2021 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el proyecto de la norma oficial mexicana, que el día de hoy nos invitó a reunirnos. Y posteriormente, el día 24 de septiembre, el director general de normas de la Secretaría de Economía publicó que el proceso de la misma ya había concluido favorablemente. Finalmente, tenemos que el 15 de octubre el proyecto de la NOM ingresó a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, CONAMER, como conocemos a este organismo.
e ingresó como una AIR de impacto moderado con impacto en la competencia. Inició su consulta pública y finaliza este 15 de noviembre del 2021. Entonces, aquí ya iniciamos con nuestros términos legaloides. AIR de impacto moderado, ¿qué significa? Significa que el proyecto implica posibles costos económicos y o sociales, por lo que la dependencia que propone el proyecto, en este caso la Secretaría de Economía, tiene que presentar un análisis de impacto regulatorio. Este análisis es público y se encuentra en el expediente de la CONAMER. Además, significa que se abre, como ya fue hecho, la consulta pública por 20 días. Como reitero, se vence el día 15 de noviembre. ¿Y qué significa que esta norma sea de impacto en la competencia? Pues significa que se invita a la propia COFESE a que participe también este organismo en esta consulta pública para que presente un análisis técnico sobre los posibles impactos en la competencia libre y concurrencia. Detectamos, y aquí sí hacerles conocedores que detectamos que esta regulación llegó a CONAMER gracias a nuestra alerta regulatoria que tenemos en Coparmex, que se trata de una herramienta para analizar las nuevas regulaciones que llegan a CONAMER cada semana. Como conclusión al análisis al proyecto de la NOM 237, aplicable a preescolar, a primaria y a secundaria, identificamos que no cumple con los principios de mejora regulatoria al implicar mayores costos que beneficios para los sujetos regulados y para la sociedad. A grosso modo, resumo los 3 puntos principales identificados en este proyecto de norma. Primer punto. Se considera el servicio educativo como un acto de comercio y no como una actividad de índole social. El punto número 2, no menos relevante, implica costos adicionales que obstaculizan el acceso a la educación. Y como tercer punto, genera una sobreregulación al sector educativo, poniendo en riesgo la existencia de las escuelas. En consecuencia, se pondría en riesgo el derecho a la educación que tienen nuestros niños como un derecho humano. Entonces sí es interesante no perder de vista cuál es el bien primigenio que el Estado protege, que es el derecho a la educación. Entonces, y precisamente es en el Estado en quien recae esta obligación de garantizar este derecho a la educación. Es una función social educativa que tiene el Estado, en donde los particulares también pueden intervenir. Es decir, los particulares también pueden brindar el servicio de educación. ¿Y cómo lo hacen? De manera subsidiaria y complementaria. Entonces, sí, esta intervención, esta participación de los particulares se encuentran establecido desde nuestra Constitución. Y precisamente quien es competente para definir, para regular y vigilar y evaluar este servicio educativo es la Secretaría de Educación Pública. En esta exposición sí es relevante resaltar lo que entendemos como jerarquización de las leyes. No es la intención en este momento de dar una clase, pero sí es un punto muy importante de por qué legalmente una norma no debería de proceder. Y sí enfatizarle que en esta filmina podemos apreciar lo que entendemos como la jerarquización de las leyes. Y aquí nuestra propia Constitución, en su artículo 133, dispone la llamada jerarquía de leyes y establece que la Suprema Constitución es la ley que nos rige a nivel nacional. De ahí vienen las leyes que emanan de ellas, llamadas leyes reglamentarias y, por supuesto, los tratados internacionales. ¿Qué les quiero decir? Con esto les quiero decir que la Constitución nos establece el qué. El artículo 3º, que lo vamos a ver más adelante, establece que en relación a la educación. Y los cómo están en las llamadas leyes reglamentarias de nuestra Constitución. Así, de tal suerte que tenemos que el artículo 3º constitucional establece precisamente esta obligación del Estado
garantizar una educación de calidad. Y en este mismo artículo, en su fracción sexta, se señala la posibilidad de que los particulares puedan impartir educación en todos sus tipos, modalidades, siempre y cuando medie el reconocimiento de validez oficial a los estudios que el propio Estado les otorga. Y este sí es un requisito sine qua non. Es decir, si no se tiene esta validez oficial, no pudieran participar los particulares. Entonces, desde aquí ya vemos que desde la Constitución ya se están estableciendo requisitos para que se puedan los particulares estar en el tema de la educación. Entonces, sí es relevante la jerarquización de las leyes y este es nuestro punto de partida. Ahora, ¿qué ley podemos considerar como reglamentaria del artículo 3º? La Ley General de Educación. Entonces, esta ley es de orden público, es de interés social y de observancia general en toda la República. Finalmente, el objetivo que tiene esta ley es regular la educación que se imparte por el Estado, sea a nivel federal, en los estados, en la Ciudad de México y en los municipios, sus organismos descentralizados y algo muy importante, y los particulares. Aquí ya se está considerando regular a los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de los estudios. Entonces, aquí hay un punto bien relevante, importante destacar, y es que dice que la educación se considera un servicio público y que estará sujeta a la rectoría del Estado. Entonces, no se refiere a un acto mercantil como lo pretende formalizar la norma, se refiere a un servicio público. Y precisamente en el artículo 4º de esta ley en comento es donde se señala de manera textual, lo podemos decir así, que la autoridad vigilará el cumplimiento de esta ley. ¿Pero qué autoridad? Nos dice que serán las autoridades educativas a nivel federal o a nivel de los estados, de la Ciudad de México o de los municipios de quien sea competencia, por supuesto. A nivel federal, ya estamos señalando aquí, tenemos a la Secretaría de Educación Pública. Y este es un hecho sumamente relevante que no debemos de dejar de enfocarnos para el resto de la exposición, tanto de la ponente como de mis compañeros que me acompañan. Y bueno, también destacar que precisamente en esta ley le dedica un apartado especial, que es el título 11º, en donde se señalan una serie de obligaciones que los particulares que tengan este reconocimiento de validez oficial de estudios otorgados por el Estado deben de cumplir. Y en este apartado se reitera una vez más que la educación es considerado un servicio público, no un acto mercantil. Entonces, si la Secretaría de Educación Pública es la facultada para vigilar el debido cumplimiento de la ley, pues también es la facultada para emitir acuerdos que faciliten este cumplimiento o bien para normar criterios. Y cuanto a la vigencia de una norma, pues sí es importante que ustedes conozcan cuál es el proceso. Y el proceso que se sigue está debidamente regulado. Entonces, para que cobre vida una norma, tiene que seguir cada uno de ellos. Nosotros estamos en el punto número 6. En este momento, precisamente, estamos en comunicación, estamos participando en CONAMED, haciendo algunos comentarios respecto de la norma. ¿Y cuál es el objetivo de CONAMED? Bueno, es lograr que las regulaciones impliquen mayores beneficios que costos para los sujetos regulados. Y este principio no se está cumpliendo en este proyecto de norma que al día de hoy está en análisis. Bien, respecto de la siguiente fémina, pues nosotros podemos considerar aquí, como ya lo establece, los temas más relevantes que les comentaba hace un momento, y sí quisiera dedicarle un poco de tiempo a cada uno de ellos para contextualizar nuestras conclusiones. Y tenemos en primer lugar que se considera el servicio educativo como un acto de comercio y no como una actividad de índole social. Eso es lo que nos dice la norma, pero por otra parte,
implica costos adicionales, lo que obstaculiza el acceso a la educación y finalmente esta sobreregulación que está generando, como les comentaba, trae una grave afectación al derecho a la educación que tienen nuestros niños. Por lo que hace al primer punto de considerarlo como un acto mercantil, lo cual es totalmente erróneo. ¿Qué es lo que nos está diciendo la norma? Lo que nos dice la norma es que equipar el servicio de la educación con un acto mercantil, poniendo en entredicho su esencia como servicio público. Esto sucede debido a que el proyecto define a las escuelas particulares como establecimientos mercantiles. Más aún, el proyecto incluye procesos por parte de la Profeco que invaden facultades de las autoridades educativas, es decir, de la Secretaría de Educación Pública, como lo comenté hace un momento. Entonces, sí, no debemos de perder de vista que el servicio educativo es un servicio público. Es importante recalcar que los particulares con autorización y o reconocimiento de validez oficial para impartir servicios educativos no son comerciantes, ni los servicios educativos son actos comerciales, siendo así que la norma busca regular relaciones entre proveedores y consumidores, cuando lo correcto es considerar al servicio educativo como un servicio público, así como lo establece el artículo 146 de la Ley General de Educación. De igual forma, el artículo 75 del Código de Comercio pues nos indica cuáles son los actos mercantiles. Si ustedes le dan una revisada rápida, en ningún concepto, en ninguna fracción van a encontrar los servicios educativos como un acto mercantil. Entonces, si los voy llevando de la mano, pues ya nos estamos dando cuenta que la norma está rebasando lo que sería de sus competencias. Entonces, la distinción entre comerciantes y los particulares con autorización y reconocimiento de validez oficial para impartir los servicios educativos radican en el reconocimiento que a cada uno les otorga la ley que lo regula, como por ejemplo a los comerciantes que realizan acto de comercio se rigen por las leyes mercantiles, mientras que los particulares que otorgan el servicio de educación los regirá el artículo 3 constitucional y su ley reglamentaria, que es la Ley General de Educación. Entonces, desde aquí ya vamos viendo una clara e indudable invasión de competencias. El servicio educativo no puede equipararse de ninguna manera a un acto comercial ni a cualquier otro servicio. El servicio educativo es un servicio público de interés social que tiene particularidades que deben conocerse a profundidad para poder regular y vigilar el mismo. Por ese motivo, lo adecuado es que sean las autoridades educativas quienes regulen, vigilen, verifiquen y supervisen este servicio, ya que estas son las autoridades especialistas quienes dominan las particularidades del servicio educativo en general, así como las particularidades derivadas de cada tipo y nivel educativo. Reitero, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 3 y la Ley General de Educación, así como las diversas normatividades en materia educativa derivado de dichos preceptos, facultan exclusivamente a la Secretaría de Educación Pública para regular en materia educativa y a las autoridades educativas como las únicas autoridades competentes. Entonces, la norma en cuestión, al ser una NOM emitida por la Secretaría de Economía, claramente invade competencia de la Secretaría de la Educación Pública. En específico, el proyecto de la norma genera invasión de competencia por parte de la Profeco hacia las competencias específicas de las autoridades educativas. Reitero, al ser servicios públicos y no acto de comercios, los servicios educativos no deben estar reguladas por la Ley Federal de Protección al Consumidor, sino por la normatividad en materia educativa, que es la Ley General de Educación. Esto implica que la Profeco no solo no tiene competencias, sino que no podría llegar a tenerlas, ya que su naturaleza es vigilar la actividad entre comerciantes y consumidores.
Reitero, las únicas facultades para regular, verificar e inspeccionar en materia educativa son otorgadas a la Secretaría de Educación Pública, y esto es visible en el artículo 4 y el artículo 115 de la Ley General de Educación Pública. Y bueno, en cuanto a los costos, que es el segundo de los impactos que estamos viendo como relevantes, nada más dejo este antecedente en la mesa, ya que los demás ponentes nos darán mayores detalles al respecto de la certificación del cumplimiento de la NOM, de la absorción de costos que no le corresponden a los particulares y del contrato de adhesión, entre otros puntos. Y bueno, no hay que dejar de lado que estas cargas se presentan en un momento en el que el sector educativo se encuentra enfrentado a una crisis económica y al rezago educativo ocasionado por la pandemia. Entonces, como ustedes podrán ver aquí, durante el 2020 se perdieron 117,000 empleos formales del sector, de los cuales aún quedan por recuperar más de 67,000. Hay una reducción del menos 9.5%, y según los datos de la SEP, existen 31,000 escuelas básicas particulares en el país. Esto implica que del ciclo escolar 2019-2020 al 2020-2021 cerraron más de 1,200 escuelas. Por otra parte, los datos del INEGI nos muestran que 1.8 millones de niños que terminaron el ciclo 2019-2020 ya no se inscribieron al ciclo siguiente debido a la falta de recursos por el COVID. Entonces, las instituciones que han logrado continuar con sus actividades a pesar de la pandemia han tenido que enfrentar diversos retos de educación a distancia y retorno seguro a clases, entre otros. Y bueno, el proyecto de norma genera una sobreregulación al sector educativo que pone en riesgo la existencia de las escuelas. Esto sí déjalo bien claro, lo de la sobreregulación, porque cabe mencionar que todos ellos ya se encuentran regulados. Existen diversos ordenamientos que regulan los mismos aspectos que pretende regular la NOM 237, y esto lo acabamos de señalar en filminas anteriores, que les comentaba que sí era importante verificarlo. Entonces sí, cabe enfatizar que todos ellos ya se encuentran regulados de acuerdo con el tipo y el nivel educativo que se trate, y garantizando los derechos de los educandos. Los derechos ya están regulados, es decir, para corroborar esto es innecesaria la existencia de la norma. Esto es lo que les he venido explicando durante la exposición de esta ponente. Entonces, las obligaciones de los particulares que brindan servicios educativos ya están regulados. Las actividades extraescolares, las asociaciones de padres de familia y sus derechos, las becas, la publicidad, el contenido del reglamento, los planteles educativos, su requisito de seguridad e higiene. Aquí podemos ver todas las normas que están regulando todas estas obligaciones y también los derechos que le son otorgados a los educandos. Todo esto nos crea una certeza jurídica de que los particulares que se dedican a la rama educativa están regulados y están cumpliendo con cada una de esta normatividad. Para el caso de la actividad educativa, todas las regulaciones deben de existir tanto federal, estatal y municipal. En cada nivel se hacen las adaptaciones a cada estado de la República. A su vez, cada municipio de cada estado hace las propias. Esto significa que cuando una norma jurídica en materia educativa es expedida, se multiplica por 3. Más aún, el proyecto de NOM contempla aspectos particulares que ya se tienen considerados en otras regulaciones, siendo innecesaria su implementación. Ya para ir cerrando mi participación y solamente dejar ya 3 puntos sobre la mesa, pues aquí las consideraciones generales es
el valor social de las escuelas privadas se debe de tener reconocidos y claro que los particulares que brindan el servicio educativo lo hacen de manera subsidiaria y complementaria, contribuyendo a la cobertura de la demanda educativa del país en respeto al derecho que tienen los educandos de recibir esta educación. Y bueno, imponer cargas adicionales obstaculiza este servicio. Finalmente, el objeto de la justificación para la creación de esta norma no se encuentra, no está dado, no existe. Según datos de la Secretaría de Economía, en su análisis de impacto regulatorio entregado a la CONAMED, señaló que se recibieron alrededor de 2.765 quejas durante 2020. Esto representa tan solo el 0.052% de los 5.3 millones de alumnos que optaron por las instituciones particulares de educación. Sí subrayar que no tenemos conocimiento público del contenido de estas quejas. Adicional, que per se, por su contenido, la norma no encuentra justificación para su vigencia, atendiendo a la jerarquía de las leyes conforme ya la mencioné. No le alcanza a regular algo que ya está regulado y más aún oponerse a una ley reglamentaria como ya ha quedado expuesto. La COFESE determinó que la NOM sí tiene posibles impactos en la competencia. Esto es decir, determinó que estos impactos en la competencia, en la libre concurrencia, concluye que está basado en 4 argumentos básicamente. La regulación contenida en la NOM podría implicar duplicación de requerimientos e incremento en costos de cumplimiento normativo. El segundo punto es que se detectó repetición en la norma. Y el último 2 puntos que nos indica COFESE es que las obligaciones de información a los usuarios podrían ser ambiguas o superfluas conforme al objetivo perseguido. Finalmente, requerir el cumplimiento de esta norma podría implicar ventajas exclusivas a ciertos agentes del mercado de evaluación de conformidad con la norma. Y concluyo mi participación para invitarlos a que se pronuncien en esta consulta pública que al día de hoy está abierta y que vence el 15 de noviembre de este año, cuyo correo electrónico lo tienen ustedes a la vista y haciendo la recomendación de referirse como ahí lo indicamos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Rebeca. Muy completo el panorama desde el punto de vista legal y las implicaciones legales que tiene. Te agradecemos. Y le damos ahora la palabra a Itzel Carmona Gándara, presidente de la Federación de Escuelas Particulares del Estado de Morelos e integrante de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, que también nos dará algunas ideas sobre las implicaciones que tiene esta norma. Adelante, por favor, Itzel. Muchísimas gracias a Coparmex Nacional, no solamente por volverse un gran aliado al sector de los particulares en la educación con autorización y registro de validez oficial de estudios, así reconocidos en el 34 de la Ley General de Educación en nuestro país, en las fracciones por ahí de la 7, las escuelas del Estado, a las que debemos denominar como instituciones del Estado, y en la fracción 8, los particulares con autorización o registro de validez oficial de estudios. Artículo que nos reconoce también y que indica quiénes son quienes integran en nuestro país al sistema educativo nacional. Ya la licenciada Rebeca ha hecho un puntual resumen de qué tiene que ver con este tema de la NOM. Desde el punto de vista jurídico, porque además todo lo que hagamos los mexicanos y pues cualquier ser humano sobre la faz de la tierra, pues tiene su origen y fin en alguna norma jurídica. Afortunadamente, algo bueno ha salido de que esta norma como proyecto todavía el día de hoy se ha planteado y pues además de agradecer a la Coparmex esta alianza con el sector educativo, porque también se vería afectado
toda la actividad económica que circula a las escuelas, y de ahí esta alianza que agradecemos enormemente una vez más y reconocemos. Pues procedo pues a hablar un poquito de las implicaciones. Además de todo lo jurídico, decía que ya manifestó la licenciada Rebeca muy puntualmente, pues habría que decir, pues, enfatizar el tema de que no todos los derechos subjetivos, como el caso del que nos referimos, que es el de la educación, se consideran derechos fundamentales. Esto es bien importante para entender la diferencia con el tema de que se mencionó, de que no es un acto de comercio. El derecho fundamental es un derecho que deriva de haber sido reconocido como un derecho humano, como lo es el derecho a la educación, que está consagrado en la Constitución, en el apartado, sobre todo en nuestra Constitución, en el apartado de las garantías individuales, que se acompaña normalmente del uso de la palabra fundamental, y por supuesto que nuestro Poder Judicial lo reconoce como tal. Todas estas condiciones son acompañadas al derecho de la educación en nuestro país. Para mayor abundar, entraré por el tema, me iré, a lo mejor pareciera en desorden, pero espero que no sea así, voy a ir al revés. Primero hablaré de la sobreregulación y después tocaré los otros dos temas a los que se refirió la licenciada Rebeca. En el caso de la sobreregulación, ocurre sí la invasión de facultades y competencias, dado que la Secretaría de Educación emite las regulaciones que tienen que ver con educación. Pero la educación es una actividad transversal. La alcanzan también muchas otras normas jurídicas diferentes, más de 53 a nivel federal, y con la concurrencia de poderes, es decir, de niveles de gobierno y poderes, como bien dijeron, se multiplica por 3. Es decir, se tienen que ir adaptando las reglas para toda la nación, para cada estado y para cada municipio en cada estado de la nación. Esto complica la actividad educativa y, por supuesto, este entramado, esta urdimbre importantísima de normas, pues va haciendo que la educación tenga conexiones con otras normas jurídicas. Daré un ejemplo: la Ley Federal del Trabajo tiene disposiciones para las cuales a una escuela se le considera como centro de trabajo. Daré otro ejemplo: salud. Tenemos que cumplir con las normas que implica la seguridad social. Y así, no son exclusivas las normas educativas que regulan al tema de la actividad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Sí hay un proceso, pero no es un proceso de producción en las relaciones de consumo, que son las que procura la Secretaría de Economía con la finalidad de que haya mayor productividad y, por supuesto, generar el movimiento de pues, la economía nacional. Acá son otro tipo de relaciones. Son las relaciones que tienen que ver con la formación integral de seres humanos, de ciudadanos, a los cuales tenemos que proveerles de la guía de los conocimientos que se requieren para desarrollar aptitudes y talentos. Este es un proceso en el que los actores que intervienen, tanto el profesor como el educando, no son estáticos, se mueven, se modifican, evolucionan constantemente. De manera que me referiré a una de las cuestiones que sí se hacen en la actividad comercial, que es ir y revisar a la unidad de comercio. Tiene que ser en el momento en el que se dan los servicios. La transformación de la materia prima para convertirse en bienes materiales, por ejemplo, un cuaderno, una lata, o un servicio que resuelve necesidades inmediatas. Por ejemplo, ir a un restaurante y consumir alimentos. En el caso de los servicios educativos, que sí son servicios, pero ya explicaron que es un servicio público de interés social, en el caso de este servicio, la relación no es así. Es una relación que sabemos cuándo inicia, pero no tenemos idea de cuándo va a concluir. Y tampoco podemos determinar cuál es el producto real de esa relación. Todavía no se logra determinar cuál es. Tenemos, por supuesto, muchas medidas y muchos indicadores que tenemos que seguir para acercarnos a ciertas hipótesis para lograr estos llamados en economía productos. En educación, pues obviamente, la formación del ser humano.
Así les decía entonces que en estas relaciones de cuestiones humanas no hay manera de que intervenga las leyes que regulan la actividad a la que se dedica la Secretaría de Economía. Solo hay una razón por la cual sí podría ocurrir que se aplique una norma, que es la Ley Federal de Protección al Consumidor, y que es cuando, como cualquier otro ciudadano mexicano, si incurre un ciudadano en la hipótesis de caer en llevar a cabo una actividad de comercio, ya sea convertirse en un proveedor o en un consumidor, pero de los actos de comercio, entonces la Ley Federal de Protección al Consumidor se aplicará. Ejemplo, la venta de libros. Sí, si hubiera una queja porque en una escuela hay un descontento por esta actividad, pudiera llegar a considerarse como un acto de comercio, ese específico acto. Pero todas las demás actividades que realizamos las instituciones educativas, que además somos, por naturaleza, la gran mayoría de instituciones educativas en nuestro país, el grueso de instituciones educativas, miles de ellas, somos asociaciones civiles o sociedades civiles, lo que significa que no tenemos la actividad lucrativa como actividad primordial, de tal manera que nuestra labor es social. Aclararé esto. Somos la parte de la educación que no le cuesta de manera directa al Estado, pero que sí le provee de incontables beneficios e ingresos al Estado, al erario mexicano. Somos los auxiliares que coadyuvamos constantemente en la obligación del Estado mexicano, que debe ser llevada a cabo a través del Poder Ejecutivo Federal, de salvaguardar el acceso a la educación para todos los mexicanos. Esta es una obligación del Poder Ejecutivo y nosotros le auxiliamos en esta labor. Es un hecho, todo el mundo presente en este webinar, sabemos que el Estado por sí solo no tiene en este instante la capacidad instalada de llevar a cabo, ¿no?, una modificación en el sistema educativo nacional y no necesitar, pues no tener el auxilio de los particulares en la educación. Somos una parte fundamental y necesaria para la educación en el país. Proveemos de grandes opciones y por supuesto aportamos, insisto, de beneficios importantes. Por ejemplo, algo que ningún otro sector productivo, si así nos pudiéramos considerar, hace a nivel nacional, que es aportar el 5% de becas cada ciclo escolar sobre la matrícula que se tenga en cada escuela. En ningún otro sector ocurre este porcentaje de beneficio por ciclo escolar, digamos, año lectivo para las demás áreas del desarrollo económico. Y en el caso, pues, de la educación, todo esto que les vengo diciendo tiene que ver con esta invasión de facultades y enfrentamiento, esta confrontación entre una Secretaría Federal y otra, lo que genera a todos los mexicanos, los ciudadanos, no solamente los estudiantes y sus familias, sino también a quienes coadyuvamos en el servicio educativo, genera algo que se llama querulancia. ¿Qué es esto? Significa que generará primero confusión, una gran confusión. ¿A quién le vamos a hacer caso? ¿A qué norma jurídica le vamos a hacer caso? ¿A las normas jurídicas establecidas para la actividad educativa o a las normas jurídicas como esta, que vienen de otra área, que carecen de experiencia, que generan más costos y que tienen criterios completamente diferentes para hacer las evaluaciones y dar determinaciones dado el caso? No solamente genera esto, genera que una Secretaría Federal rete, cuestione las resoluciones y las autorizaciones que emite otra Secretaría Federal. En este caso, quien estaría haciendo este reto es la Secretaría de Economía para aquellas autorizaciones e incorporaciones o registros de validez oficial que la Secretaría de Educación expide, para lo cual pues se tienen que cumplir incontables requisitos. No es sencillo alcanzarlos para poder obtener estas autorizaciones. Vaya, cuando se obtienen estas autorizaciones, incorporaciones y registros de validez oficial de estudios, es porque se ha cumplido con la ley.
y el concepto primario de calidad al que las escuelas particulares nos sometemos, el primario es ese, cumplir con la ley, y lo hacemos. Así las cosas, la querulancia camina, y no solamente genera eso, genera también que dada esta confusión y dado este enfrentamiento entre autoridades que confunde a la ciudadanía, tanto a los estudiantes como a las escuelas y a las familias, generará entonces diferencias. Y para resolver estas diferencias, seguramente tendremos que acudir al Poder Judicial de nuestro país, saturando aún más a nuestro Poder Judicial para la resolución de todos los conflictos que se tengan que resolver en su momento. Y esto es algo que no es conveniente, porque cuando hay una exacerbada generación de normas jurídicas, que sería el caso de la creación de esta norma 237, y digo exacerbado porque como ya escuchamos, hay muchas otras normas más que ya regulan la actividad educativa. En esta materia específica, ahora me referiré a la sobreregulación. Esta exacerbado generación de reglas, pues hace exactamente lo contrario de lo que la CONAMER está intentando hacer. Genera una mayor cantidad de trámites, de procesos, de costos, y con esto, lejos de ayudar a la ciudadanía, es un artero golpe a la economía de los mexicanos, y no solo eso, es un daño de gran impacto, de proporciones catastróficas, si no lo evitamos, a la salud psicoemocional, socioemocional de los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes mexicanos, que como ya sabemos, venimos ya arrastrando las consecuencias de la pandemia por COVID-19 y necesitamos tener la posibilidad de concentrarnos en trabajar en ello. La formación de los seres humanos, de la ciudadanía mexicana, que por ende genera sociedad, que sea productiva y que sea sana. Así, en esta querulancia que les comento, en esta confusión, el ciudadano, al no saber a quién hacer caso, tiende a, pues, violentar la norma, es decir, incumplir en algún momento con una o con otra. Y esto sería muy desafortunado que fuera una de las intenciones, ¿no?, de la existencia de esta norma. Sería terrible pensar que nuestra propia autoridad está queriendo generar una norma más para provocar la querulancia y generar la violación de normas porque no las conocemos todas o porque no las entendemos todas, porque son tantas que no nos da tiempo de cumplir con tanta norma y los costos que ello genera. Ya han hablado de ello, así que sería redundante, pero los costos son de proporciones también millonarias. Y me refiero a las pérdidas que generaría en el movimiento económico de nuestro país. Así las cosas, esta sobreregulación en materia educativa viene de que, como insisto, si caemos en llevar a cabo un acto de comercio, como a cualquier ciudadano mexicano, nos tendrían que aplicar la Ley Federal de Protección al Consumidor, derivado de una queja de un consumidor. Sí, claro, por supuesto. Pero al haber esta Ley Federal de Protección al Consumidor, no es necesario algo que todos los educadores conocemos, que es el Acuerdo de marzo de 1992. Un acuerdo intersecretarial entre la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, entonces SECOFI, y la Secretaría de Educación Pública, que dispone las bases mínimas para la comercialización de la educación. Esto significa que han considerado que la educación es un bien que se puede entrar al mercado de libre comercio, cuando no es así. Por lo menos no en nuestro país, todavía no. Estamos todavía quizá viendo lo que ocurre en países como China, que están trabajando al respecto y todavía no logran resolver si esto es posible o no. Pero en México todavía no estamos en condiciones de llegar a considerar que la educación se puede comercializar tampoco. Nosotros lo que hacemos es cumplir con la obligación de dar publicidad a todo lo que hacemos en beneficio de los estudiantes, los padres de familia y por supuesto toda la comunidad educativa. Esta norma 237, y asumo que hay muchos integrantes del sector educativo, para quienes no lo son, esta norma 237 duplica el acuerdo del 10 de marzo del 92 y agrega a todo lo que dispone ese acuerdo
todas las demás circunstancias, obligaciones y revisiones e incluso sanciones que lleva a cabo la Secretaría de Educación para el sector educativo particular. De ahí la sobreregulación. Para un solo sector social, una ley federal, un acuerdo intersecretarial y ahora una norma oficial mexicana, que lejos de resolver, insisto, complicaría aún más la educación, como ya bien dijeron, limitando el acceso a la educación a los mexicanos, que eso es gravísimo, golpeando enormemente la economía, el bolsillo de los mexicanos, porque no solo golpea a los estudiantes y a sus familias, sino también a todo aquello que circula en la actividad educativa, la industria textil, los uniformes, los zapatos, la papelería, los servicios de mantenimiento, los proveedores de equipamiento, los editores de libros, de software, de alimentos, de transporte, en fin. Las implicaciones son enormes, es serio el tema. Y en este caminar paralelo que estamos haciendo el sector educativo de particulares con autorización y registro de validez oficial y amablemente, insisto, la Coparmex, este webinar tiene como propósito solicitarles que hoy, el día de hoy, todavía podemos lograr la cancelación de esta norma que aún está en calidad de proyecto hasta el día 15 de noviembre. Pongámonos como meta el 14. Mandemos los comentarios con los argumentos necesarios para hacerle ver a la CONAMER que no hay razón de existir de esta norma 237, que no es necesaria, que todo lo que se tiene que regular en materia educativa está regulado y por el contrario, que estamos abiertos y dispuestos al diálogo para corregir aquello que se tenga que corregir, pero este no es el camino y no es necesario regular por regular. Esta es la función primordial de la CONAMER. Así entonces, ojalá que con estos comentarios que he podido sumar, que me han permitido sumar, haga un poco un complemento de lo que ocurre, ¿no?, con esta norma, y que si hubiera pues alguna pregunta en la que pudiéramos estar a la orden, así lo haremos. No duden, por favor, de que de las mejores cosas que ha generado, como decía al principio, no solamente es este trabajo paralelo y conjunto, sino que también ha generado la unidad del gremio, hacer valer la voz de quienes hacemos seres humanos y con ello promovemos el crecimiento y la nueva grandeza de México. Muchas gracias. Muchas gracias, Itzel. Muy completo también el panorama desde el punto de vista de las consecuencias, de todas las implicaciones que tiene, no solamente para las escuelas, para los proveedores de las escuelas, para los proveedores de los padres de familia, quienes les apoyan para que la educación sea mejor. Y pues efectivamente, pues es importante, como tú bien mencionabas, la participación de todos los centros educativos, de las instituciones que están representando escuelas y demás, para que se vea con claridad, que vean que hay, pues como ahorita, ¿no? Tenemos 410 participantes y muchos más que quieren participar. Ya veremos qué hacemos para reproducir esta sesión, este webinar, pero sobre todo, pues el provocar esto, el ayudar a que la gente esté enterada de lo que está pasando y que también pues pueda manifestarse como bien debe ser en el país. Es ahora el momento de dar la palabra a Luis Arturo Solís Bravo, que como dije al principio es actualmente el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia, quien vendrá pues a exponernos también la postura desde la Unión Nacional de Padres de Familia, desde la representatividad de los propios padres de familia en el sentido de la educación y en el sentido de lo que puede implicar la 237 en este caso. Adelante, Luis Arturo, muchas gracias por participar, por tu tiempo. Adelante. Gracias, muy buenas tardes, José Antonio, muy buenas tardes a la Coparmex por esta invitación, porque considero que es fundamental que todos aquellos que somos líderes en función de nuestro hacer, ¿sí? Podamos contribuir a que esta norma 237 no llegue a su fin. Sí, es fundamental que sigamos tendiendo puentes
que sigamos teniendo la confluencia ante este hecho. Y así como bien lo decías, y como bien lo expresaron tanto Rebeca y Cel, estas dos presentaciones yo creo que nos da, todos los que estamos aquí, nos da una luz muy importante sobre las consecuencias que traerá esta norma. Nosotros desde hace unas semanas hemos colocado este hashtag de no a la NOM 237 por considerar que va en contra de el bien superior que es la educación y ante las consideraciones que hemos hecho. Adelante, por favor, con la presentación. La siguiente lámina, por favor. Yo voy a partir de esta matrícula que nos da a conocer la Secretaría de Educación Pública en el Sistema Educativo Nacional. Y quiero partir de ello porque es importante entender, para mí, como Unión Nacional de Padres de Familia, la importancia que tiene la educación, y en este caso las escuelas particulares, y la diferenciación que yo mismo voy a hacer el día de hoy con relación a la escuela pública. Como vemos nosotros aquí, y como ya lo expresaban, pero aquí lo puse de forma muy sucinta, tenemos 31 millones de alumnos en la escuela pública, 4 millones y medio en la escuela particular. Tenemos 1.614.000 docentes en la escuela pública y 448.000 en la escuela particular. 215.000 planteles, 215.938, casi 216.000 planteles en la escuela pública y 45.163 en la escuela particular. Y hago el primer énfasis. De acuerdo a la información expresada en un análisis que hizo Mexicanos Primero, prepandemia, esto es hablando antes de la pandemia, en la escuela pública hablamos de 215.938 planteles, de los cuales el 31% de las escuelas de educación básica presentan daños estructurales. El 33% de estas mismas escuelas funcionan con alguna estructura atípica, que significa que pues estos planteles no están dados o no están hechos para poder impartir clases de forma precisa. Y hubo un tema durante la pandemia que fue muy insistente en la pregunta por parte sobre todo de los medios de comunicación, era, oiga, ¿sabe qué? Pero en las escuelas públicas se podrá ejecutar el lineamiento de la ventilación. Pues no. ¿Por qué? Porque sabemos que en la mayoría de las escuelas públicas no existe ventilación cruzada. Solamente tenemos ventanas de un lado, derecho, izquierdo, una puerta, y no hay ventilación cruzada. Esto dificultaba enormemente el que se pudiese dar una ventilación cruzada al interior de los salones, sobre todo en escuelas públicas. Por eso hablamos de un 33% funcionan con alguna estructura típica. El 55% de las escuelas públicas carecen de accesibilidad. Ante las actuales circunstancias y asimismo ante las modificaciones que se han dado a las normas, las personas con discapacidad deben de tener accesibilidad a distintos lugares a los que asistan. Pero desafortunadamente, en la escuela pública el 55% no cuentan con esta accesibilidad. El 63% no cuentan con servicios de Internet. Ante los casi ya 18 meses que llevamos de pandemia, esto fue un duro golpe al sistema educativo nacional, porque no tuvo la escuela pública la capacidad de poder otorgar un servicio educativo a través de una estructura como lo estamos haciendo en este momento. ¿Por qué? Porque el 63% de las escuelas públicas no cuentan con un servicio de Internet. Y el 23% de las mismas no tienen servicios de agua potable. Con esta información que les acabo de dar, puedo decir con claridad que las escuelas particulares gestionan mucho mejor el dinero que otorgan los padres de familia para un sistema educativo.
Me dirían ustedes, bueno, ¿y qué tiene que ver las cuotas que dan los padres con relación a la escuela pública y a la escuela particular? Recordemos que la escuela pública, las escuelas públicas son sostenidas por todos los mexicanos. Las sostenemos todos con nuestros impuestos. Ahora vemos que es muy desafortunado, en función de los números que yo acabo de expresar, que nuestros impuestos, que son dados al presupuesto de la educación pública, tengan estas circunstancias, estas limitaciones o estas afectaciones. La siguiente lámina, por favor. Lo expresaba bien la licenciada Excel y lo vuelvo a reiterar aquí. En el siglo 2019-2020, de los 3.700.000 alumnos inscritos en el sector de las escuelas particulares de educación, hubo una deserción de 155.400 educandos en el ciclo 2019-2020. Para el ciclo 2021, hubo una deserción de 243.000 alumnos que no se inscribieron por falta de recursos u otros factores. Esto suma 398.000 registros menos. La Secretaría de Economía y la Profeco han establecido que por más de 4.200 quejas de padres de familia, ellos se dieron a desarrollar esta norma oficial. Como bien lo comentaban hace rato, esas quejas representan el 0.08% del total de educandos que existen en el país. Y solo de esas 2.400 quejas o 2.600 quejas, 826, que son solamente el 21%, forman parte de las escuelas de educación básica, que es donde se quiere en este momento desarrollar y o poner en práctica la norma 237. ¿A qué voy con ello? Que como Unión Nacional de Padres de Familia, la representatividad que tengo de 84.700 padres de familia en 30 estados de la República, pues considero que la norma oficial mexicana está atentando con el servicio público de interés social como es la educación. Porque ya lo ha comentado aquí Itzel, ya lo ha comentado aquí Rebeca, va a existir una sobreregulación. Y yo auno un tema más. Va a existir corrupción. ¿Por qué va a existir corrupción? Porque aquí no lo acaban de decir, pero recordemos que aquella institución que va a regular, que va a certificar a las escuelas particulares, no va a ser ni la Secretaría de Educación ni la Profeco. Va a ser un tercero particular, una empresa, dígase, una empresa certificadora que tendrá el conocimiento y la experiencia para poder llevar a cabo la certificación de todas las escuelas particulares. Hago rapidísimo un número, estamos hablando con el número que les acabo yo de establecer anteriormente, estaríamos hablando que diariamente tendrían que certificarse 80 escuelas, diariamente. ¿Por qué? Porque la certificación habla de una validez de 2 años. Se tendrían que certificar diariamente 80 escuelas. Yo profesionalmente, Luis Arturo Solís Bravo, tengo una empresa que se dedica a la certificación de normatividades de la energía eléctrica y las nuevas consideraciones. Yo no puedo certificar una empresa en el rubro de la normatividad que yo manejo en un día. ¿Por qué? Porque tenemos que revisar toda la normatividad y así como lo establece la 237, yo considero que por lo menos tendrían que tardarse o se van a tardar por lo menos 8 a 10 días hábiles en poder certificar. Ahora pregunto, ¿cuántas empresas certificadoras deben de existir o van a haber para poder en un lapso de 2 años certificar a toda la escuela particular? Por eso hablo que esto traerá consigo corrupción, desafortunadamente. ¿Por qué? Porque será un tercero, un particular, el cual se convertirá en la empresa que va a certificar y a normar a las escuelas particulares. Ahí, desafortunadamente, yo veo como padre de familia que puede haber un proceso de corrupción. Número 2, al ser un tercero el que va a
certificar a la escuela particular, pues va a existir un contrato y va a existir el pago de una prestación. Esta prestación, nosotros, así como la hemos comentado en los medios de comunicación, la terminaremos pagando los padres de familia, porque creo que aquí en ninguno de los que están aquí, visto que pues en la mayoría, y afortunadamente tenemos muchas escuelas, pues creo que ninguno de ellos lo va a absorber dentro de sus costos de operación. Lo va a tener que trasladar a las cuotas de recuperación, en este caso sean las inscripciones o los pagos mensuales que hacemos los padres de familia que tenemos hijos en la escuela particular. Ante las actuales circunstancias que vive nuestro país post pandemia, consideramos que es atentatorio contra el principio que persigue la Secretaría de Educación Pública, que es otorgar educación de calidad. La siguiente, por favor. La siguiente lámina, de favor. Y refiriéndome al término educación con calidad, para la Unión Nacional de Padres de Familia es fundamental y necesario pasar del papel a los hechos. Pongamos en el centro de discusión el bien superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de este país. La aplicación de la norma 237 en la escuela particular, ya sabemos que tendrá un impacto muy negativo en la misma, dejándonos a nosotros como padres de familia el ya no tener opciones para poder llevar a nuestros hijos a una institución educativa que al día de hoy nos da mejores servicios que nos dan como contraprestación las escuelas que están a cargo del Estado. Yo entonces, en este momento, yo le haría aquí, aunque sé que no está, pero sé que luego nos escuchan, sobre todo a la doctora Delfina Gómez. Las regulaciones son solo para las escuelas particulares. La pregunta es sí, en este momento sí. ¿Y las escuelas públicas no son sujetas de regulación? Esa sería mi siguiente pregunta. Porque en función de los números que yo estoy dando, que nos dio Mexicanos Primero, que es un análisis post pandemia, y ahora también aquellos que aquí han participado en este consejo de regreso a clases por parte de CIPINA, vemos que existen muchas limitaciones y que desafortunadamente la Secretaría de Educación Pública no ha estado hasta este momento a la altura para poder otorgar una educación con calidad. Y vuelvo a reiterarlo y el día de hoy lo vuelvo a exponer. Pongamos en el centro de la discusión el bien superior de las niñas, niños y adolescentes de este país. El querer en este momento, ante las circunstancias actuales, poner una norma justificándola en quejas de los padres de familia que no representan ni una décima de dígito, porque es el 0.08%, considero que es un acto atentatorio contra el sistema educativo nacional. Y bien lo decían aquí, la escuela particular coadyuva a este sistema educativo nacional. Entonces, yo considero, porque hace un momento lo decían aquí en el chat, bueno, ¿y la Secretaría de Educación Pública qué está haciendo? Yo me hago la misma pregunta. ¿Qué está haciendo? Parece que está viendo los toros desde la barrera ante una circunstancia de sobreregulación que lo establece el artículo 3º y que muy bien tanto Rebeca como Isabel nos dio a conocer. Yo hago el llamado a todos los que aquí estamos participando, que entremos a la CONAMER, que expresemos y demos a conocer cuál es nuestro punto de vista y por qué no estamos de acuerdo que la norma 237 se autorice y se ejecute. ¿Por qué? Porque está poniendo en riesgo al mismo sistema educativo nacional. ¿Por qué? Porque en el momento en que las escuelas particulares se cierren, nosotros como padres de familia no creo que encontremos el espacio en las escuelas públicas.
sabemos de antemano las grandes limitaciones que tienen de infraestructura, de matrícula. O sea, no hay maestros y directores que a la vez son maestros y directores, y hay escuelas que al día de hoy siguen teniendo la falta de un maestro ante una aula. Entonces, vamos a tener un problema de colapso en el sistema educativo, y creo que este país no está para eso. Y yo creo que nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes de este país les debemos de garantizar nosotros en este momento un mejor futuro, y ese futuro se lo va a dar la educación. Es momento entonces de participar todos. Alguien lo comentaba también aquí, bueno, es que la CONAMER no regula. No, la CONAMER no regula. La CONAMER va a recibir todas nuestras peticiones, todos nuestros análisis, y posteriormente lo pondrá a la consideración de las demás entidades. Muchas gracias. Agradezco a Coparmex por esta invitación y sigamos haciendo frente. Buenas tardes. Muchas gracias a ti, Luis Arturo. Don José Medina Mora, que está a punto de tener que ir a atender está jugando con los tiempos, así como con los límites, y quería despedirse porque tiene otro compromiso justamente ahorita que está en Nayarit. Adelante, Pepe. Sí, muchas gracias, Toño, y agradecemos las exposiciones con toda claridad de Rebeca Félix Ruiz, nuestra abogada general, toda la base legal que está detrás de lo que estaremos argumentando para que no pase esta NOM 237. Desde luego, la claridad de los conceptos de Itziel Carmona y de perdón, ya me perdí aquí, de Luis Arturo Solís, perdón, Luis Arturo. Desde luego que escuchando los argumentos, pues hay mucho que plantear ante la CONAMER, y desde luego la instancia que decide es la Secretaría de Economía, con quien tenemos este diálogo para que esta norma pues no perjudique a la educación, no perjudique a los niños. Me gustó este enfoque de las decisiones centradas en la persona, en este caso las decisiones centradas en los alumnos. Y con esto pues estoy convencido de que si trabajamos todos para lograr que no se dé esta sobreregulación a las escuelas particulares, pues estaremos favoreciendo la educación. Muchas gracias, Toño, por la invitación. Les deseo que pues con todos estos conceptos logremos complementar los argumentos para que no sea aprobada esta NOM 237. Muchas gracias a todos los que nos escuchan y nos siguen en este webinar. Muchas gracias a ti, Pepe, por tu tiempo, porque sé que lo has gastado en favor de esto, y la importancia que le das a la educación. Te agradecemos muchísimo. Y ánimo con tu nueva actividad ahorita. Gracias por todo. Y a continuación tenemos ahora algunas preguntas, me se han aglutinado, y de TV Azteca, y voy a ir pasando un poco la palabra a quien pueda contestar de manera más precisa. En TV Azteca nos pregunta César Hernández, ¿qué acciones legales se tomarían de no modificar la norma? Y si se hubiera la negativa de las autoridades para escucharlos, que creo que engloba algunas de las preguntas que ya han hecho por ahí algunos de los participantes también, acerca de qué sigue o qué pasaría si la norma progresa por falta de escucha. No sé si, Rebeca, nos puedas ayudar con esto, tú que eres especialista en asuntos legales. No, muchas gracias. Así con precisión determinar, se va a interponer un amparo, porque lo primero que se viene a la mente es un amparo. Recordemos que estamos hablando ahorita de una norma. Este es un acto de seguramente, si la norma procede, pues por supuesto que vamos a interponer acciones legales. Mi recomendación en este momento es que a los que están conectados, no nos esperemos a ese paso. Sí, por favor, hagamos comentarios a CONAMER, ahí se les está poniendo la liga para que la norma no pase. Ese yo creo sería nuestro objetivo inicial en este momento.
Muy bien. Hay otra pregunta de Portal Dinero, Negocios y Finanzas de Miguel Ramírez. Dice, los dueños de las escuelas ya están preparados por un amparo. ¿Cómo va a ser el regreso a clase en sector privado con el semáforo verde? En obvio de tiempo podría yo decirles que lo que conozco, lo que sé, es que efectivamente ya hay algunos organismos, algunas organizaciones que están previendo que si esto no progresa desde el punto de vista de que se dé de baja este intento de norma, pues sí procederían al amparo, ¿no? Y en algún momento por ahí algunos de los que están en el chat han preguntado cuál es el papel de Coparmex. Coparmex ayudará en el sentido de, pues, dar ideas, dar criterios, etcétera, porque los amparos y las acciones que se deben tomar son de tipo particular, es decir, cada institución tendrá que hacerlo de manera en concreto, en específico de la escuela, ¿no? Y por otro lado, lo del regreso a clases. Lo contesto a título general, porque seguramente muchos de los que están aquí saben más que yo de este tema, pero pues no podríamos darles a todos la palabra y seguramente lo tienen ya previsto. Se están estableciendo, ya hay establecidos algunos protocolos para el regreso. Las escuelas particulares creo que son las que están ya más preparadas para esto. Las escuelas particulares ya han tenido la participación en muchos estados, en muchos lugares de la República, de los propios padres de familia que han ayudado, incluso los que han estado regresando, de lo que hemos tenido noticias, al regreso y en esa participación para ver qué cuidados deben tener, cuáles son los protocolos, cuál es la rotación de ingreso de alumnos, etcétera. Y creo que, bueno, digamos a excepción de algún otro comentario que tuvieran, pues todos los que están aquí, que son verdaderos expertos, creo que la educación privada está preparada para esto y que lo ha venido preparando desde hace tiempo. Luego, Milenio, de Eduardo de la Rosa, pregunta, para el titular de la Coparmex, dijo que ya habló con la Secretaría de Economía, que le dijo, ¿qué le dijo? ¿Cuál fue la respuesta de Tatiana sobre este tema? Y saber cuáles serán las consecuencias para escuelas particulares, cuántas desaparecerán por la norma y si eso puede hacer que suban las colegiaturas. Por un lado, la segunda pregunta, me parece que Luis Arturo ha dado un panorama muy claro, y lo mismo que Itzel, sobre que efectivamente hay cifras incluso que ya se tienen como determinadas de qué va a pasar si esta norma progresa. Sí habría implicaciones fuertes, escuelas, ya habló Luis Arturo, no sé si quieras abundar un poquito más de esto, y al respecto de la entrevista con la secretaria de Economía, en su momento, o sea, Coparmex ha sido como muy prudente en ir gastando todos y cada uno de los tiempos, ¿sí? Para verdaderamente promover y ayudar al mismo gobierno para que esté abierto al diálogo. Entonces, Coparmex estuvo dialogando a pesar de que había presión de que, hombre, ya hagamos algo más contundente. El diálogo fue, lástima que tenía que retirarse Pepe, pero siempre que estuve yo en contacto con él me decía agotar el diálogo y agotar el diálogo. Y luego él estuvo platicando de manera cercana con Tatiana y Tatiana le recogió el documento que le había entregado Pepe y el presidente de la Coparmex, y le dijo, lo turnó a uno de los titulares de la Secretaría de Economía, a Jesús Cantú, para decir, a ver, por favor, revísame este tema, ¿no? Por otro lado, Jesús Cantú respondió a la Coparmex acerca de todos los cuestionamientos que hacíamos, y Coparmex también tiene ya una respuesta que ha mandado a Jesús Cantú. Ya la mandamos, Rebeca, ¿verdad? Ya está mandada. Le regresamos la respuesta en términos de decir, oye, esto no es tan preciso como Jesús nos mandó un poquito de manera más o menos general, y nosotros apuntalamos un poco el tema. Entonces ha habido esa especie de acercamiento, ese diálogo.
creemos que todo esto va, la noticia que nos dio hace un momento Rebeca también con respecto a la instancia que dijo, oye, aquí hay un impacto que sí provoca situaciones complicadas, creo que ese es un avance también. No sé si Rebeca, al respecto de esta pregunta, o Luis Arturo, sobre el tema de las escuelas particulares que cierren, quieran abundar algo. Yo, si me permites, José Antonio, les doy el dato. Sí. Se ha hecho eso es un cálculo en función de una hipótesis que es considerar que hubiera escuelas constituidas en la misma fórmula, es decir, que tuvieran la misma estructura y la misma cantidad de estudiantes y de personas laborando ahí. Me referiré a estructura de un director de escuela, una persona de asistencia administrativa, una persona de mantenimiento, 3 profesores, 30 estudiantes. Debo aclarar que es hipotético. Ninguna escuela particular en el país es igual a otra en su estructura ni en su funcionamiento. Sin embargo, haciendo esta hipótesis, la consecuencia inmediata de entrada en vigor de esta norma sería el cierre de 18,000 escuelas. A días de entrar en vigor la norma, se estarían tomando decisiones de cierre de esta naturaleza. Esto afectaría a más o menos 640,000 personas, entre las cuales 540,000 son niños, niñas, adolescentes y jóvenes que se van a quedar sin un espacio para ir a la escuela, y papás que se quedarán en la angustia de no poder elegir a dónde llevar a sus hijos con esta libertad que hoy existe en nuestro país y que se verá trastocada invariablemente por esta norma 237 de entrar en vigor. ¿Qué es lo que se tiene que hacer el día de hoy para evitar esta hipotética situación? El número es, digamos, conservador, ¿no? Ahora sí que el número es conservador, porque insistimos, la estructura de las escuelas no es la que les acabo de comentar. Hay de diferentes tamaños y el grueso de las escuelas particulares del país atiende a sectores que hacen un gran esfuerzo por hacer una inversión extraordinaria en esta elección de la educación para sus hijos y para sus propias familias también. Así las cosas, es un tema delicado, y lo que sigue en este momento es, veía una pregunta y me atreveré a contestarla en este momento, si me lo permiten, es primero enviar los comentarios en función de opinar por qué la norma no debe de existir ante la CONAMED, hasta agotar esta instancia que se nos vence el día 15 de noviembre, y posterior a eso, si fuera el caso, pues se promoverán los amparos contra leyes, es un amparo contra ley aplicativa. Tendremos unos cuantos días nada más para hacerlo si es que esto ocurriera. Lo que estamos buscando es la cancelación de este proyecto de norma, que puede ocurrir si logramos hacer llegar a la CONAMED los comentarios apropiados de por qué no debe de existir todo esto que ya explicamos en este webinar para quienes nos acompañan aquí. Espero que esto les haya dado un poco de claridad. Ahora, este cierre de escuelas y estas complicaciones económicas de elevar los costos y, en fin, todo esto, no solamente tendrá este efecto inicial, seguramente continuará, será permanente, porque las escuelas afectadas, si esta norma entra en vigor y no se pueden amparar, tendrán que sufrir pues la llegada de las autoridades y sufrir en su momento los actos de molestia, y hasta entonces se verá cómo se defienden. Otra cosa que quería agregar, Antonio, si me lo permiten, es que si hay escuelas que tienen interés de hacer algo, ¿no? De protegerse, de sumarse a estar atentos, pues existe la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, que afortunadamente tiene una federación en cada estado. Busquen su federación en su estado, por favor, acérquense, afíliense, porque aquí estamos pues trabajando ya en todo lo que se tiene que trabajar. Por ahí también vi, firmemos la petición change.org, no a la NOM 237, por las razones que ya hemos expuesto. Les agradezco enormemente la oportunidad de la palabra. Bien, pues muchas gracias. Yo creo que en aras de tiempo, porque ya son las 2 de la tarde, le doy las gracias a Ivette por su pregunta. Creo que también ha sido respondida de alguna u otra forma. A Yasmín, también de Yasmín Zaragoza del Financiero, que también por ahí está.
Yo le pasaría la palabra a Lidia Nava, nuestra vicepresidente de Participación Social, para que nos cierre el evento. Es una lástima que pues, no podamos seguir, pero sí no podemos prolongar tanto por el respeto a sus tiempos. Les agradecemos mucho y estamos siempre como puestos y dispuestos a seguir apoyando desde Coparmex. Adelante, Lilia, por favor. Muchas gracias, pues nuevamente buenas tardes, es un gusto saludarles. Ya finalizando, ha sido muy interesante y por supuesto que agradecer a la Comisión de Educación de Coparmex, a la Unión Nacional de Padres de Familia, a la Federación de Escuelas Particulares, a todos los asistentes y recordar que para la Coparmex es un eje prioritario el impulsar la cobertura y la calidad de la educación, precisamente para lograr este bienestar y este desarrollo del país. Y buscamos promover las condiciones educativas que lo garanticen y sin duda la NOM 237 va totalmente en sentido contrario al cumplimiento de esta noble labor de educar. Tenemos la gran responsabilidad de fortalecer la educación en nuestro país y es momento de reconocer la importancia de esta educación particular en el desarrollo de nuestro país. Estamos cumpliendo precisamente esta función social. Y nuevamente la invitación en este cierre, ya lo han comentado, es prioritario en estos momentos participar en la consulta pública de la CONAMER. Es nuestro derecho para ser escuchados. Al momento hay alrededor de 8 comentarios. Es muy importante que no dejemos pasar esta importante oportunidad, que sigamos trabajando en beneficio, por supuesto, de la niñez y de la juventud y que tengamos a la vista estos plazos que tenemos y que la oportunidad en este sentido solo es una, ¿no? Como decíamos, no queremos hablar de lo que puede venir después. Enfoquémonos en este momento a la oportunidad que tenemos para ser escuchados. Nuevamente, muchas gracias. Seguiremos en comunicación y haciendo sinergia, sin duda, en estos temas prioritarios para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lidia. Saludos a todos. Una disculpa por, pues, se nos acabó el tiempo y no podemos seguir en la discusión tan interesante, pero pues ya tendremos otras oportunidades. Muchas gracias y como bien decía Lidia, pues hay que participar, ¿no? Porque esa es la mejor manera de hacer llegar el mensaje a las autoridades de que este es un tema prioritario, es un tema importante y es un tema que impacta negativamente de concretarse la norma en la educación del país que tanta necesidad tiene de mejorar. Muchísimas gracias a todos y a todas y pues seguimos en contacto para otras próximas actividades.